Olá a todos, bem-vindos novamente a mi canal Metroflix. Hoy vamos a adentrar en un emocionante viaje a través del libro de Jueces, en la Biblia. Este libro nos relata historias de los líderes y heróis que guiaron el pueblo de Israel y superando su tiempo y sus desafíos. Mas antes de empezar, no olvide dar el like, suscribir y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. El libro de Jueces nos lleva a una época crucial en la historia de Israel, justo después de la conquista de la tierra prometida, después de la muerte de Josué. Israel entró en un período de transición donde no había un liderazgo central sólido. Esta era conocida por su falta de estabilidad política y espiritual. Y ahí es donde los jueces desempeñaron un papel fundamental. El contexto cultural estaba marcado por la coexistencia con diversas naciones y sus deidades, lo que a menudo influía en las decisiones de Israel. El libro de Jueces es un relato de desafíos, luchas internas y momentos de rebelión, y nos brinda una visión profunda de cómo Israel se relacionó con Dios y con su entorno, en un período de cambio y pruebas. Los jueces en la sociedad de Israel durante este período fueron figuras excepcionales. Eran líderes designados por Dios para guiar al pueblo en momentos de crisis y conflicto. No solo ejercían un liderazgo militar, sino también espiritual. Eran quienes impartían juicio y justicia, tomando decisiones basadas en las leyes y la voluntad de Dios. Los jueces se levantaban como redentores y liberadores en tiempos de opresión, dirigiendo las tribus de Israel hacia la unidad y la resistencia contra sus enemigos. Su papel no solo era gobernar en lo político, sino también guiar al pueblo hacia la obediencia a Dios y a la restauración de su relación con Él. Eran líderes carismáticos y valientes que inspiraban a su pueblo a luchar por la justicia y la fe en medio de un entorno desafiante. Vamos a analizar ahora la cuestión histórica. Dentro del libro de Jueces encontramos relatos fascinantes de diversos jueces que emergieron en momentos cruciales de la historia de Israel. Uno de ellos es Gedeón, quien inicialmente dudó de su capacidad, pero finalmente lideró a Israel a una victoria sorprendente contra los madianitas. Débora, una profetisa y jueza, mostró su valentía a liderar a Israel a su victoria contra los cananeos. Y Sansón, conocido por su fuerza sobrenatural, desafió a los filisteos y defendió a su pueblo. Cada uno de los jueces tenía características únicas que los destacaban y desempeñaron un papel vital en la protección y la liberación de Israel. Sus historias resaltan la diversidad de los líderes que Dios eligió y cómo sus dones y debilidades se entrelazaron con la historia del pueblo de Israel. Los jueces de la Biblia enfrentaron una serie de desafíos que ponían a prueba su fe y liderazgo. A pesar de sus vitórias notables, también experimentaron momentos de debilidad y duda. Gedeón, a pesar de su valentía en la batalla, inicialmente cuestionó su llamado divino. Sansón, a pesar de su fuerza sobrenatural, se dejó seducir por Dalila, lo que condujo a su captura. Estos episodios de debilidad nos recuerdan
la humanidad de estos líderes y cómo enfrentaron tentaciones y desafíos emocionales. Sus victorias, a menudo contra todas las probabilidades, subrayan la intervención divina de sus vidas y el cumplimiento de la promesa de Dios. Estos momentos de lucha y triunfo nos ofrecen valiosas lecciones sobre la importancia de la confianza en Dios y la resistencia en medio a las adversidades. Las vidas y decisiones de los jueces, en el libro Jueces, reflejan la compleja relación de Israel con Dios. A través de sus acciones, vemos cómo el pueblo de Israel oscilaba entre la obediencia y la desobediencia a los mandamientos divinos. Los momentos de liderazgo valiente y victorias en la batalla reflejan la conexión profunda entre estos líderes y su guía divina. Sin embargo, también se mostraron episodios de infidelidad y falta de confianza en Dios, que llevaron a momentos de dificultad y derrotas. La relación entre los jueces y Dios ilustra la naturaleza cíclica de relación entre Israel y su Creador. La palabra aquí es cíclica. Los periodos de liberación y prosperidad estaban a menudo seguidos por lapsos de rebelión y castigo. Esto nos enseña sobre la importancia de mantener una relación constante con Dios y la necesidad de permanecer fieles a su voluntad. Las decisiones de los jueces impactaron directamente en la dirección espiritual y moral de Israel, resaltando como muestra lecciones individuales cómo pueden influir en nuestra relación con lo divino. Ahora vamos a analizar un resumen general de la historia de algunos jueces. Empezamos con Gedeón, que era un hombre común de la tribu de Manasés en Israel. Un día, mientras estaba trabajando en su tarea diaria de trillar trigo en un lagar, un ángel del Señor se le apareció y le anunció que él sería el liberador de Israel de la opresión de los madianitas. Gedeón, inicialmente incrédulo, pidió una señal para confirmar la autenticidad del mensaje divino. Dios aceptó su pedido y realizó un milagro al hacer arder una ofrenda sobre una roca. Gedeón comenzó a reclutar un ejército para enfrentar a los madianitas. Pero Dios le dijo que su ejército era demasiado grande, a través de una serie de pruebas y señales. Dios redujo al número de soldados a solo 300 hombres. Curioso, 300 hombres. Con este pequeño pero selecto grupo, Gedeón se preparó para la batalla. En una estrategia sorprendente, Gedeón y sus hombres utilizaron antorchas ocultas y cuernos para crear confusión en el campamento enemigo durante la noche. Los madianitas se asustaron y comenzaron a luchar entre ellos. Israel obtuvo una victoria sorprendente y Gedeón fue reconocido como un líder elegido por Dios. La historia de Gedeón ilustra la idea de que Dios puede usar a personas aparentemente comunes para llevar a cabo su obra. También destaca la importancia de la fe y la obediencia, así como la idea de que la fuerza no siempre se encuentra en números, sino en la confianza en Dios. Esta historia sigue siendo una fuente de inspiración y enseñanza sobre la fe y la valentía en la vida moderna. Ahora vamos a hablar de Débora. La historia de Débora es una de las narrativas más destacadas en el libro de Jueces de la Biblia.
Débora era uma mulher extraordinária que desempenhou vários roles importantes na história de Israel. Débora era uma profetisa e jueza em Israel durante o período de opressão cananeia que durou 20 anos. Seu papel como jueza implicava resolver disputas legais e proporcionar direção espiritual ao povo de Israel. Uma das histórias mais conhecidas de Débora é a de Barak, um líder militar israelita. Quando Deus lhe ordenou a Barak que reunir um exército e enfrentara ao exército cananeu, comandado por Sísara, ele dudou. Sin embargo, Débora, em qualidade de profetisa, lhe assegurou que Deus estava com ele e o acompanharia em la batalha. La batalha que seguiu foi uma vitória surpreendente para os israelitas, já que Deus confundiu o exército cananeu e Sísara foi assassinado. Esta vitória foi celebrada em um hermoso cântico de alabanza conhecido como o Cântico de Débora, que se encontra em el livro de Jueces. A história de Débora destaca seu liderazgo valiente e seu papel como profetisa. Também mostra como Deus usou a uma mulher para liberar a Israel da opressão. Agora vamos analisar outra história que é a de Jasón. A história de Jasón é uma das narrativas mais famosas e increíbles em el livro de Jueces da Bíblia. Jasón era um homem que possuía uma força sobrenatural, um dom otorgado por Deus desde seu nascimento para cumprir um propósito específico na história de Israel. Vamos a analisar a história de Jasón al detalhe, porque é muito curioso. Começando por o nascimento e o voto nazareno. Sansão nasceu em uma família israelita e desde seu nascimento seus padres fizeram um voto nazareo por ele, o que significava que se lhe proibia beber vinho, cortar-se o pelo e entrar em contato com cadáveres. Curioso este tema dos cadáveres. Outro ponto é a força sobrenatural. À medida que Sansão crescia, se hacía evidente que possuía uma força física sobrenatural. Este dom divino lhe permitia realizar hazañas extraordinárias, como matar a um leão com suas próprias mãos, sem utilizar armas. O ponto de matrimônio com uma filisteia. Apesar de ser israelita, Sansão se enamorou de uma mulher filisteia chamada Dalila. Sua relação com Dalila se convirtió em um ponto importante em sua história, já que os governantes filisteus tentavam utilizá-la para descobrir o secreto de sua força. Agora vamos analisar o secreto de sua força revelado. Depois de uma série de intentos fallidos, Dalila finalmente convenceu a Sansão para que ele revelara o secreto de sua força. Se vê que intentou 3 vezes e na quarta vez ele accediu a contar. E ele disse que se residia seu voto de Nazareo em não cortar o pelo. Quando Sansão quedou dormido em seu regaço, Dalila ordenou que lhe cortara o cabelo. Vamos analisar a questão de traição e a cegueira. Uma vez que Dalila cortou o cabelo de Sansão, lo traicionou e llamó a los filisteus, donde cobrou moedas de plata para ejecutar a traição. Lo apresaram, lo sacaram los ojos e los llevaram a Gaza, donde lo hicieron moler grano em um molino de prisión. El punto, la vingança final. Durante um gran festival filisteu em Gaza, os líderes decidiram levar a Sansão ante eles como entretenimento. Sansão orou a Deus por fuerza uma última vez e derribou as colunas principais do edifício onde celebrava o festival, causando seu colapso e sua própria morte. Esta acção também resultou
en la muerte de miles de filisteos, lo que cumplió su propósito de liberar a Israel de la opresión filistea. La historia de Sansón es una narrativa trágica que destaca la relación compleja de Sansón con Dios, su lucha con la tentación, un recordatorio para estar siempre atento con la persona que se está a nuestro lado. Sansón no tuvo la percepción adecuada de que la mujer que estaba a su lado sería su propia destrucción a cambio de unas monedas de plata. A pesar de sus debilidades y errores, Sansón es recordado por su valentía y su don sobrenatural de fuerza que usó para cumplir el propósito de Dios en su vida. Ahora vamos a analizar la cuestión de la desobediencia y la redención. El patrón recurrente de la desobediencia del pueblo de Israel hacia Dios es un tema destacado en el libro de Jueces. A lo largo de la narrativa, vemos cómo Israel tiende a alejarse de las enseñanzas y los mandamientos divinos después de tiempos de paz y prosperidad. Curioso esto, ¿eh? Después de los tiempos de paz y prosperidad. Ellos comienzan a adorar otros dioses, se involucran en prácticas paganas y se apartan de la fe de Dios, del Dios único. Este patrón se manifiesta en ciclos que involucran opresión, arrepentimiento, liberación y paz. Cuando el pueblo de Israel se aleja de Dios, a menudo enfrenta a la opresión de naciones vecinas como consecuencia de su desobediencia. Luego, en su sufrimiento, se vuelven a Dios en arrepentimiento y oración. En respuesta a su humildad, Dios envía un juez o líder para liberarlos de la opresión y restaurar la paz. Este padrón subraya la tendencia humana a olvidar de Dios cuando las cosas van bien y buscarlo solo en tiempos de dificultad. También destaca la misericordia y la paciencia de Dios al perdonar y liberar a su pueblo una y otra vez. Una y otra vez. Esta dinámica es una lección importante sobre la importancia de la fidelidad y la obediencia en nuestra relación con lo divino, así como las consecuencias de apartarnos de su camino. En el libro de Jueces podemos observar cómo Dios respondió a la desobediencia del pueblo de Israel con un patrón que involucra juicio y redención a través de los jueces. Cuando el pueblo se alejaba de los caminos de Dios y caía en la desobediencia, experimentaba el juicio divino en forma de opresión por parte de naciones enemigas. Esta opresión era una consecuencia directa de su desobediencia a los mandamientos divinos. Sin embargo, a pesar de la desobediencia, vemos la compasión de Dios en acción. En respuesta al arrepentimiento genuino del pueblo, Dios levantaba jueces, líderes carismáticos y valientes para liderar Israel de la opresión. Esos jueces, elegidos por Dios, actuaban como un instrumento de redención y liberación para el pueblo. Este padrón ilustra la dualidad de la relación entre Dios e Israel en el libro de Jueces. Por un lado, la justicia divina que responde a las desobediencias como consecuencia, y por otro lado, la misericordia divina que responde al arrepentimiento con redención y liberación. Es un recordatorio de la naturaleza compasiva y justa de Dios, así como la importancia del arrepentimiento y la obediencia en relación con lo divino. Vamos a analizar las lecciones y mensajes espirituales. Las historias de los jueces en la Biblia ofrecen una serie de lecciones espirituales profundas que pueden seguir siendo relevantes para nosotros hoy en día. Aquí hay algunas reflexiones sobre estas lecciones.
Primeiramente, a importância da obediência. Em las histórias de los jueces, vemos como a desobediência a los mandamientos de Deus llevou al pueblo de Israel a una opresión. Esto nos recuerda la relevancia eterna de la obediencia a los principios morales y espirituales en nuestras vidas. Otra cuestión está la gracia de Dios, que a pesar de la desobediencia del pueblo, Dios siempre respondía a su arrepentimiento con gracia y liberación. Esto ilustra la misericordia y la disposición de Dios para perdonar cuando nos volvemos sinceramente hacia Él. El papel de los líderes. Los jueces fueron líderes elegidos por Dios para guiar al pueblo en tiempos de crisis. Esto nos enseña a la importancia de seguir y apoyar a líderes justos y sabios en nuestras comunidades. Apoyar líderes justos y sabios en nuestras comunidades. La otra cuestión es la perseverancia en la fe. Algunos de los jueces, como Gedeón y Débora, mostraron una gran fe y confianza en Dios, a pesar de las circunstancias adversas. Esto nos inspira a mantener nuestra fe en momentos difíciles. Ahora vamos a analizar los ciclos de la historia. La historia de los jueces sigue un patrón recurrente de la desobediencia, opresión, arrepentimiento y liberación. Esto nos recuerda que a menudo enfrentamos ciclos similares en nuestras vidas y que la búsqueda constante de Dios es esencial para romper estos ciclos negativos. Otro punto es la necesidad de líderes carismáticos y valientes. Los jueces eran líderes dotados de coraje y carisma. Esto destaca la importancia de liderazgo fuerte y valiente en momentos de crisis. ¿Qué podemos utilizar para nuestra vida moderna? ¿Qué lecciones podemos llevar del libro de Jueces que tengan relevancia para nuestra vida contemporánea y que se pueda aplicar en el día a día? Vamos a analizar. Primeramente, la consecuencia de la desobediencia. Las historias de jueces ilustran la consecuencia de la desobediencia a Dios. Podemos aprender que nuestras acciones tienen repercusiones. Y la obediencia a principios morales y éticos es fundamental. Otro punto es el papel de la fe y la obediencia. Las vidas de los jueces muestran cómo la fe y la obediencia a Dios pueden llevar a la liberación y la victoria en medio a desafíos. Podemos aplicar en nuestras vidas al confiar en Dios y seguir sus enseñanzas en tiempos difíciles. Otro punto es la superación de la adversidad. Los jueces enfrentaron dificuldades e inimigos poderosos. Esto nos recuerda que incluso en situaciones aparentemente imposibles, podemos superar adversidades si confiamos en Dios y buscamos soluciones creativas y valientes. Es interesante este punto, creativas y valientes. Continuamos. Otro punto es el liderazgo y la responsabilidad. Las narrativas de los jueces también destacan la importancia del liderazgo responsable. Podemos aplicar esta lección en nuestras propias vidas al asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y acciones, especialmente cuando afectan a otros. Otro punto interesante es la importancia de la justicia y la compasión. En el libro de los jueces vemos ejemplos de líderes que defendieron la justicia y la compasión. Podemos seguir este ejemplo en nuestra comunidad al abogar por la justicia social y mostrar compasión hacia los menos afortunados.
Outro ponto interessante é aprender de los errores. Muitos de los jueces cometeram errores, pero também tiveram a oportunidade de aprender e rectificar. Em nossa vida cotidiana, podemos reconhecer nossos erros, aprender de eles e esforçar-nos por crescer e melhorar. Crescer e melhorar. Outro ponto é buscar a sabedoria divina. Finalmente, o livro de Jueces subraya a importância de buscar a sabedoria divina em la toma de decisões. Podemos aplicar isto ao tomar decisões importantes, buscando orientação através da oração e la reflexión. Que lições han resonado contigo? Déjame abaixo nos comentários. E não olvide de subscrever para mais explorações bíblicas e reflexões profundas em meu canal Mentorflix. Nos vemos em próximo vídeo. Hasta la próxima. Que tenha um dia lleno de bendiciones y realizaciones. Y algo muy importante, eres único, tú puedes, te quiero. Chao.